En vivo en el Diario Sur en vivo, aunque no lo crean, acá estamos, 7 grados la temperatura, humedad del 77%, la máxima prevista en 12 grados, el cielo está algo nublado, va a ser frío hoy, va a ser frío mañana y va a seguir haciendo frío durante el resto de la semana. Para mañana sábado mínima de 1 grado, máxima de 14, para el domingo mínima de 2, máxima de 12 grados. Lo previsto para este fin de semana. Bueno, vamos a meternos un ratito en www.eldiariosur.com. Hoy vamos a hacer un programa de canciones melódicas. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un programa de canciones melódicas y después vamos a, cuando venga a cantar Rodrigo Tapari y demás, vamos a cambiar el tono para el final del programa. Pero al principio canciones melódicas. Vos podés elegir al 11 6 22 90 88 7. Nos metemos en www.eldiariosur.com. Axel Kicillof advirtió por el aumento de la morosidad y apuntó contra las billeteras virtuales. Si tienen una pistola en la cabeza, dice, el título está raro. Faltan... Bueno, no, está por el tilde, está bien. Si tienen una pistola en la cabeza, dice el título, no sé si hay una coma ahí, pero bueno, sospecho que no, que está bien escrito así. El gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento y la morosidad en Argentina y cuestionó las condiciones del acceso al crédito a través de bancos, financieras y billeteras virtuales. Lo hizo durante una conferencia de prensa en la gobernación bonaerense junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Según señaló Kicillof, el 60% de la población adulta del país está endeudada, lo que representa unos 21 millones de personas. De ese total afirmó que el 20%, equivalente a unos 6 millones, está en situación de mora. Está bueno lo que dice Kicillof. No sé si Lu, vos te acordás, pero este número de que el 60% de los adultos tiene alguna deuda, lo dimos acá hace ya un par de meses largos, ¿no? ¿Te acordás? Así que bueno, esa una realidad que empezamos a mencionar acá, medio que decían, este Nico anda medio perdido en una, y hoy, unos 6 meses después, estamos todos hablando de esto porque es el tema realmente del momento, sobre la situación económica, ¿no? Que es algo de lo que pasa, este modelo que afecta a los que menos tienen, pero a mí no. Eso es lo que se escucha decir, ¿no? Yo vengo zafando, pero pienso en los que menos tienen. Bueno, fue quedando cada vez más claro y está hoy más claro que nunca que entre todos los que estamos en esta habitación, si somos 4, hay uno hay 2 que tienen deuda y hay uno que tiene la deuda en mora, ¿sí? En cualquier habitación ahora no es para que se saquen los ojos ni se empiecen a bardear ni nada, pero si me estás escuchando y en la habitación en la que estás hay 10 personas, hay 5 que tienen una deuda y hay 2 y medio. Hay 2 o 2, bueno, dejémoslos en 2. Hay 5, no, mentira, 60%. Si son 10 en la habitación, hay 6 que tienen una deuda y hay 2 que no la pueden pagar, que ya la dejaron de pagar, 2, 3 que ya la dejaron de pagar. Y es una situación que crece, claro, las deudas son esos venenos silenciosos, ¿no? Uno va con la deuda a cuestas todo el día, todo el tiempo, va con eso. Nadie, o sea, cuando yo digo que hay 6 de cada 10 que tienen deuda, hay 6 de cada 10 que no pueden dormir, hay 6 de cada 10 que no pueden disfrutar, no sé, un desayuno con los hijos porque estás desayunando con tu hijo contento, no sé, ponele que mirando la tele, unos dibujitos animados, y hay una parte de vos que está pensando en esa deuda que tiene en mora. Está en el trabajo y tiene a cada rato que estar cortando el teléfono porque lo están llamando, ya ves que es un número desconocido, ya no atendés porque sabés que es la deuda, sabés que te van a reclamar, sabés que te van a pedir. Entonces es una situación realmente agobiante, pero que empieza a tomar luz recién ahora. Repito, la deuda es un veneno silencioso para la economía de las familias. Bueno, más títulos en el diariosur.com. Organizaban una batalla para farmear ahora en Lomas como meme, pero finalmente la harán en serio. Día, hora y lugar. Bueno, finalmente va a haber una batalla de farmear ahora en Loma de Zamora. Esperemos que terminen bien todos estos eventos, ¿no? Que no aparezca gente con ganas de hacer cosas malas. Esto es fantástico, esto que cuenta acá el diariosur.com, porque muestra un poco el modelo a veces también, ¿no? El que las hace las paga y qué sé yo, qué sé cuánto. Vivimos cargados de coincidencias que nos cagan un poquito las coincidencias. Pero bueno, justo por fruto de la casualidad y del error,
humano, un error de sistema de procedimiento de pagos, nada más. Fue solamente un error del sistema de procedimiento de pagos electrónicos. Generó cobros de hasta 155.802 pesos a usuarios de Telepase que circularon por la autopista Richeri en el corredor sur el día viernes 14 de agosto entre las 10 y las 6 de la tarde. El valor habitual del peaje era de 1.548 y les cobró 155.800 pesos. Fíjate qué lindo. La falla afectó a quienes tenían Telepase vinculado a Mercado Pago y provocó que algunos usuarios recibieran cargos de hasta 100 veces superiores al importe correspondiente, según publicó Infobae y levanta el diariosur.com. Los consumos fueron debilitados de manera inmediata y en varios casos las personas detectaron la anomalía a través de alertas automáticas o al revisar los resúmenes de sus tarjetas y cuentas bancarias. Imagínate, no te faltan 155 lucas y tenés que empezar a buscar, a ver dónde fue, qué pasó, hasta encontrar en Mercado Pago, que el coso, que el telepeaje, que mira que me cobró. Bueno, un error, se equivocaron y sin querer a unas decenas de miles de personas les cobraron 150.000 pesos más de lo que tenían que cobrar. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. Esto ocurrió en Alejandro Korn, en realidad ocurrió en Jujuy. Una familia de Alejandro Korn que se ve ahora golpeada por la tragedia. Hablamos de esta familia que tuvo un accidente en Jujuy. Falleció Lorena González, hija del matrimonio de Alejandro Korn, que tuvo un accidente en Jujuy donde estaban de vacaciones. En el accidente ya había muerto su mamá, Silvia Rosana Amaro, de 58 años, quien murió en el lugar tras salir despedida del vehículo. De esta manera son dos las víctimas fatales de la familia de Alejandro Korn. La noticia, por supuesto, genera conmoción en la ciudad donde la familia es muy conocida. Sus vecinos del barrio Santa Ana son vecinos del barrio Santa Ana y tienen una casa de repuestos ubicada sobre la ruta 210. Narciso González, padre de Lorena, trabaja ahí junto a su hijo Fabio. Según contó el diariosur.com, la familia había viajado al norte del país para pasar sus vacaciones. Narciso González, Silvia Amaro viajaron junto a sus hijos Fabio González, Lorena González y la pareja de Lorena, Augusto Coda. Los 5 habían llegado a Salta 2 días antes del accidente y alquilaron una Toyota SW4 para recorrer distintos atractivos turísticos en Salta y Jujuy. El padre, el hijo y el yerno permanecen fuera de peligro. Lo último que se sabe entonces es que finalmente murió Lorena. Lorena Paola González, de 33 años, murió en las últimas horas en el hospital Pablo Soria de San Salvador del Jujuy, donde estaba internada después del grave accidente ocurrido en la cuesta del Lipán, en Jujuy. Vamos a ver lo que nos cuenta Rocío Arriola desde Alejandro Korn. Buen día, nos encontramos en Alejandro Korn, en un local de repuestos ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, porque este comercio pertenecía a Narciso Fernández, el hombre que tuvo el accidente en Jujuy junto a su familia. Este local era atendido por él, por su mujer Silvia, que falleció en el momento, y por su hijo. Además, en el vehículo viajaban su hija Lorena, que está en un grave estado, también en Jujuy, y la pareja de ella. Ellos dos vivían en Villa Crespo y se dedicaban a otro rubro de las finanzas, pero todos estaban de vacaciones. De hecho, acá mismo se puede ver el cartelito que dice que está cerrado del 15 de agosto hasta el 23 de agosto. Toda la familia estaba de vacaciones en el norte argentino, habían ido hasta Salta. En el Salta alquilaron un auto y desde ahí viajaron hasta Jujuy. En Jujuy estaban yendo para la Puna jujeña, estaban subiendo. En el sentido literal, estaban subiendo la montaña por un camino muy peligroso donde ya la semana pasada había habido un accidente. Y ahí lo que dice el conductor, que es el hijo de la pareja y que también trabajaba en este comercio, es que él solo recuerda una ruta, agarrar una curva y ya nada más hasta que los encuentran los rescatistas. Esto, bueno, derivó en múltiples fracturas para todos. Reitero, el fallecimiento de Silvia
y el estado muy muy grave de Lorena, por quien la familia pide cadena de oración. La verdad que fue una tragedia y todos los vecinos están muy preocupados y muy afectados por la noticia porque eran muy queridos. Esto se ve tanto en redes sociales como ahora estuvimos charlando con los comerciantes. Buen día. Bueno, 9 de la mañana, 43 minutos. Ayer a las 12 del mediodía, 11:55 del mediodía, el diario sur.com informó que Lorena murió. ¿Sí? Estaba en grave estado, evidentemente, cuando grabaron este muy complejo móvil desde allí. Pero ayer a las 11:54 el diario sur.com publicó que finalmente Lorena falleció. Lorena González, así que actualizamos ahí la información. 9 de la mañana, 43 minutos. Nos vamos a www.eldiariosur.com para seguir comentando los últimos títulos. En Montegrande, 2 motochorros detenidos por robo. Con apoyo de las imágenes que provee las cámaras de videovigilancia del Centro Operativo de Monitoreo de Esteban Echeverría, efectivos de la policía bonaerense detuvieron en Montegrande a 2 motochorros que habían asaltado a un ciclista en Montegrande. Tras la denuncia realizada por la víctima, se utilizaron los dispositivos de vigilancia para rastrear a los delincuentes y se procedió a liberar las órdenes de allanamiento. Como resultado, se detuvo a 2 hombres, padre e hijo, y se secuestraron una pistola calibre 22 milímetros, cargadores, municiones, un handy, un rifle de aire comprimido y una ganzúa. Ambos fueron derivados a la subcomisaría 25 de mayo y quedaron a disposición de la justicia. Recordamos, el Centro Operativo de Monitoreo cuenta con 1.775 cámaras fijas y domos de 360 grados que funcionan todo el año. Ante cualquier necesidad, los vecinos pueden acercarse hasta el lugar a pedir ver las cámaras y a partir de tener las denuncias correspondientes ante algún ilícito, los vecinos también pueden acercarse y pedir retirar el video de las cámaras que necesiten. Eso en caso de particulares. Mientras tanto, obviamente, las cámaras funcionan para este tipo de casos. Vamos a ver el momento del allanamiento. A ver. Muy bien. Ahí veíamos las imágenes. ¿Estuviste en algún allanamiento alguna vez, Lu? ¿Te llevaron de testigo a algún allanamiento alguna vez? No, pero mis amigos trabajaban de eso y me han contado muchas cosas Bueno, y es tremendo. claro. Sí, sí, sí. La verdad que son realidades muy jodidas. Son Sí. realidades muy jodidas. Porque por un lado, nada, son realidades muy jodidas. Sí tuve un familiar que le allanaron la casa por culpa de alguien más Ah, y se tuvieron que ir porque, claro, con los dueños de la casa quedaron muy mal y se tuvieron que ir. porque los habían allanado mal. Sí, pasa que conocían a uno que tenía problemas y Bueno, ¿sabés que te voy a contar una anécdota corta? a ver. Una vez, yo cuando me mudé a vivir a Ushuaia, un Ujú. tiempo, en el año 2018, Sí. sí, el del Mundial, año 2018, fui a vivir a Ushuaia, estuve ahí un año. Y cuando llegué era una casa compartida. Y yo tenía el plan de estar 1, a lo sumo 2 meses en esa casa y buscarme mi propia casa, mi propio departamento. Claro. Y tuve que apurar un poco los trámites porque un día estábamos muy tranquilos a la tarde en la casa. Yo trabajaba, hacía programa de radio de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces 5 de la tarde yo ya estaba en mi casa, súper tranquilo. Sí. Es más, ya prestándome a irme a dormir probablemente. Y vino la policía y nos allanó, me revolvió toda la ropa, todo, porque habían robado un local de ropa Sí. y era, no sé, ponerle que habían robado el local de ropa un sábado a las 5 de la mañana y las cámaras de seguridad habían tomado a uno de los chicos que vivía conmigo, que trabajaba en un local de ropa encima, que vivía conmigo, y a otro chico más, que también era amigo nuestro, que no vivía con nosotros, pero que solía venir. Y nada, los identificaron como que pasaron cerca del momento del robo Claro. y los tomaron como que eran los que habían robado. A él no se lo llevaron, pero sí nos allanaron la casa, nos revolvieron todo, 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 absolutamente todo, todos parados. Nos dejaron estar adentro porque hacía mucho frío.
pero todos quietitos contra la pared. Y pregunta desde la ignorancia, porque Sí. la verdad que nunca me pasó. ¿Te tienen que mostrar como un permiso para hacer tal cosa? Sí. Y te lo tenían, mostraron. sí. Ah, La eso te orden iba a de preguntar. allanamiento del juez, de la orden de allanamiento del domicilio donde las cámaras indican que entró esta persona. Entonces Claro. golpearon y dijeron, acá vive Pepito. Y Pepito dijo, sí, soy yo. ¿Qué problema hay? Esta es mi Claro. casa. ¿Podemos pasar? Sí, claro, puedo pasar, sí, no hay problema. Y una vez que están adentro, dicen, bueno, tenemos que allanar, no nos vamos a ir, todo el mundo contra la pared. Y al final no había pasado nada, pero... no, él no se había Qué robado quilombo nada. que te deben dejar. Pero sí, Uy. a mí me chocó eso, que fue como, miren, yo no soy Pepito. ¿Por qué van a revisar todas mis cosas? Claro, acomodame el Hasta ropero. la última media me revisaron. Claro. Fue un poco fuerte. Nada, después el allanamiento dio negativo, lo dejaron, no pasó más nada. Y Qué fuerte. después una vez me tocó ir de testigo. Y ahí sí, la verdad que me dio mucha tristeza. Porque esto lo conté varias veces igual, era un grupo de personas, de pibes como estos dos, como estos dos delincuentes. Eran delincuentes que vivían en una casa cerca de un lugar de dúplex en la costa, en Mar del Tuyú. Sí. Entonces, claro, no sabes la tristeza que me dio entrar a ese lugar y ver la cantidad de valijas que había. Que vos decís, claro, la ropa, claro, cuando empiezan a revisar las valijas, dicen, bueno, acá encontramos una valija robada, acá encontramos otra. Claro. Y empezabas a ver la ropa de los chicos, los juguetes. Ay, cuando vi los juguetes que tenían en la mochila. Y yo digo, mira vos, el nene muerto por ese juguete, este hijo de puta, para ver si encontraba algo, se llevó la mochila, no encontró nada dentro Y de el la niño mochila del cogió nene, juguete. obviamente, y quedó tirada ahí en medio de otro montón de basura. Ah, qué sensación tan Claro, es que ya cuando tan entras horrible. realmente a la de delincuentes, bueno, es distinto, pero... Fue horrible, eso, fue horrible porque veía sobre todo, te juro, es feo lo que voy a decir, pero viste la cantidad de cosas, digo, si lo robó y lo usó, Sí. aunque sea decir, bueno, es un hijo de puta con gracia, Claro. o sea, con gracia, con sentido. La cantidad de ropa y juguetes y cosas y boludeces y ojotas y zapatillas que estaban ahí tiradas. Porque hay gente que vive así, vamos a decir la verdad, vamos a ser un poquito malos, pero vamos a decir la verdad. Y te van, venden lo que pueden, compran droga Sí. y siguen con su vida. Y un par de zapatillas del pibe quedó tirada ahí en el patio, todas juntando moho. Bueno, eso te iba a decir, las anécdotas de mis amigos que han visto allanamientos, me han dicho, también me parece horrible entrar a casas y ver mucha droga. O sea, claro, uno no está acostumbrado a ver tal cosa y de repente ves un montón de bolsas y qué sé yo, y les quedó como eso de, uy, qué chocante, parece una peli. Sí, pero una peli de muy, muy bajo presupuesto. ¿Viste? Sí. Como una peli que decís, qué lugar tan horrible. Tan Pero horrible. realmente existen y claro, les queda eso, Claro. tipo, esto era real. Existen. Y sobre todo, viste, para los chicos, para los que estén pensando a veces que ese es el camino, vos decís, este chabón lo veníamos buscando que vendía droga hacía 2 años. Y vos lo ves y vive en las mismas condiciones deplorables en las que podría haber estado 2 años atrás. Sí. Entonces vos decís, no, este vende droga para salvarse. No, venden droga para seguir comprando droga, para seguir drogándose y viven realmente en chiqueros. Es una vida muy fea. Pero bueno, nada, cada uno va tomando sus decisiones como las va tomando. La cárcel también es un lugar muy feo. Y bueno, uno toma las decisiones que toma. Por suerte, a estos dos muchachos los detuvieron. 9 de la mañana, 51 minutos, hasta las 12 del mediodía nos quedamos. No sé si está Manu ya para contarnos un poquito de todo esto. Porque ayer Manu estuvo con Axel Kicillof, estuvo en la conferencia de prensa donde Kicillof advirtió el aumento de la morosidad y apuntó especialmente contra las billeteras virtuales. Claro, un detalle, ¿no?, que a veces pasa por alto con el tema de las billeteras virtuales, que la mayoría de las billeteras virtuales prestan poca plata. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle? Que la mayoría de las billeteras virtuales prestan poca plata y cuando vos preguntás cómo son las deudas, te dicen que la mayoría de la gente con deudas tiene deudas con billeteras virtuales. Eso quiere decir que tiene deudas que cuando las pidió poca plata. O sea que si pidió poca plata es porque necesitaba poca plata, ¿no? Eso es un detalle que ayer estaba pensando y me llamó mucho la atención, ¿no? Esto de a qué nivel tiene que estar alguien, en qué situación tiene que estar alguien para pedir prestados 80.000 pesos, para pedir prestados 140.000 pesos. ¿Qué urgencia tenía? Evidentemente era una urgencia inevitable
inevitable, sí o sí, y necesitaba para eso esos 140.000 pesos. Entonces, es un detalle. Te dicen, muchos están endeudados con billeteras virtuales, porque es más fácil, porque es perfecto, pero nos dimos cuenta de ese detalle, que no existe una billetera virtual que te preste 5 millones de pesos, que te preste 40 millones de pesos, no existe. Te prestan como mucho. Yo que en el momento lo dejé de usar, me manda notificaciones y me dice, aumentamos tu límite, aumentamos tu límite, aumentamos tu límite. Y aún así mi límite no llega ni a 300.000 pesos. Entonces, son deudas chicas al principio, siempre, y después terminan creciendo. Pero para contarnos de eso está Manu Nieto. ¿Cómo estás, Manu? Buen día. Bien, bien. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo La bien? verdad que divertido esto. No me ha pasado muy seguido de saludarnos al aire de verdad. Sí. ¿No? Siempre te saludás antes, hola, ¿cómo estás? Ajá. Te tomás un mate, lo que sea, antes del programa o cuando salís vos Sí. al baño. Sí. Y ahora nos estamos saludando de verdad. ¿Cómo estás? Mal. Endeudado con las billeteras virtuales. No, yo Endeudado. no, por suerte. Yo sabés que no con la billetera virtual, pero sí al principio de este gobierno caí en la trampa de la tarjeta. De la tarjeta de crédito. Ahí va. De decir, bueno, me lo debita, y te debita, pero te debita el mínimo. Claro. Y ahí acá al aire empecé a advertir, ojo con las tarjetas de crédito, ojo con la gente que está con la tarjeta justa. Y bueno, con el tiempo terminó... Háganle caso a un boludo. Háganle dijiste. caso al boludo. ¿Para qué le voy a de hacer la caso a un boludo? Más vale le hago caso a una persona inteligente. Háganle caso al boludo de la radio de Monte Grande que alguna que otra pega. Bueno, O alguna que otra cagada se manda y a partir de eso, como el caso de la tarjeta de crédito, ¿no? Que Bueno, uno, claro, hacerle caso claro. a un boludo tiene más que ver con alguien que se mandó una y puede decirle a los demás. No caigan en el eso, error. exactamente. Aunque bueno, en muchos casos de estos, como estabas diciendo vos, ¿no? Endeudamiento por 80.000 pesos, que se va haciendo una bola de nieve, son para sostener consumos básicos, ¿no? Y un poco de eso hablaba ayer el gobernador Axel Kicillof. Ayer fue... Bueno, este es un tema sobre el que la oposición viene machacando, viene trabajándolo, se instaló en la agenda mediática. Por supuesto que porque es un tema real que está afectando a un montón de gente y a partir de eso hubo diferentes manifestaciones, hubo incluso una marcha en Plaza de Mayo de organizaciones sociales que lo que pedían era medidas del gobierno para paliar esta situación. Y en ese mismo contexto, ayer por la tarde, el gobernador Axel Kicillof en la Casa de Gobierno de La Plata Ujú. convocó a una conferencia de prensa para hacer un anuncio. Estuvimos ahí con el Diario Sur, junto a el gobernador Axel Kicillof, junto a su ministro de Economía, de Producción en realidad, Augusto Costa, un viejo conocido que fue también funcionario cuando él era ministro de Economía. Ujú. Básicamente hicieron un análisis y un diagnóstico de la situación, de lo que tiene que ver con las billeteras virtuales y en general con el endeudamiento, asociándolo por supuesto a la macroeconomía y al modelo económico del gobierno de Milei, y anunciaron lo que tiene que ver con acciones del área de defensa al consumidor de la provincia de Buenos Aires, que detectó, bueno, algunos temas polémicos en relación a lo que ellos consideran que son cláusulas abusivas. Por ejemplo, también, y acá cito un textual del gobernador, se ha detectado que por el cúmulo de información que tienen estas empresas discriminan el costo del endeudamiento según el sujeto. Por un mismo producto, o sea, por el crédito, cobran precios diferentes según la capacidad de pago. Es decir, no es esto el monto al que vos podés acceder de acuerdo a tu capacidad de pago, que eso lo han hecho los bancos de toda la vida y tiene el mayor de los sentidos, sino que cambia la tasa. El que menos tiene paga tasa más cara, ¿sí? Claro. Y esto se hace automáticamente, lo hacen los algoritmos de las billeteras virtuales. Sí. No está claro, decían después de la conferencia, decían, no está claro si es ilegal o no. Es algo absolutamente novedoso esto, ¿no? De que la tasa de interés sea distinto, pero en cualquier caso está bien que todos sepamos que pasa eso, que no pagás no tenés el mismo costo por acceder al crédito dependiendo los ingresos que tengas y la calificación que haga de vos el algoritmo al que, Claro. al que no tenés acceso. Qué fácil que es esto de los algoritmos, ¿no? Claro, lo hacen todos ellos. Lo hacen todos ellos y no hay responsables. Es el algoritmo. Eh, Igual, claro, ahora alguien te diría, está bien que cobren tasa más alta el que menos tiene porque es un préstamo más riesgoso. para que no se endeude el tipo que menos capacidad de pago tiene. Pero bueno, una vez que Sí, no, en realidad- se endeuda, está en un problema grave. No te lo justifican tanto por el tema para desalentar el endeudamiento, sino que lo ven más del lado del prestamista y dicen porque es riesgoso. Ah, claro, por supuesto. Porque es riesgoso que no te lo devuelva. Sí, son todas cosas
bueno, que siempre han hecho los bancos, que no Claro. es nuevo, no es que se inventó el crédito con las billeteras virtuales, pero sí que estas fintech, como se las considera, no están reguladas por el Banco Central, que siempre ha sido la autoridad que Claro. reguló a los bancos y que tiene regulaciones muy exigentes para que los bancos puedan operar. Ujú. Y hoy en día las fintech como están haciendo todo lo que hacían los bancos, básicamente, que es Todo. prestar dinero, tener dinero en cuenta, monetizar esas cuentas. O sea, básicamente hacen todo lo que hacían los bancos, pero sin tener el respaldo que le da a un banco ser regulado por el Banco Central y que el Banco Central sepa bien la cantidad de depósitos que tiene y cuánto de eso puede prestar y cuánto no, entre muchas cosas. Por supuesto que yo no soy un entendido del tema. Sí, el gobernador Kicillof, que era uno de los temas que estudiaba cuando era académico, Mira. de eso se quedó hablando un ratito ayer después de la conferencia en Confianza con los periodistas. Y una de las cosas que destacaban del área de defensa del consumidor de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto no tiene autoridad de regulación sobre las billeteras virtuales, es algo que es un ámbito de injerencia del Ministerio de Economía a nivel nacional y del Banco Central, decían que en el primer semestre de este año recibieron 2.200, 400 denuncias contra las 2000. 240 denuncias. ¿Qué dije? Dije mal, ¿no? 200, 400. 2240, 2.240 denuncias contra Mercado Pago y otras fintech. Nombraron que las más denunciadas son Mercado Pago, Ualá, Brubank y Cencosud, como las que encabezan el tope de las denuncias, son en realidad las que más se usan. Claro. Por incumplimientos de diferente tipo y por el tema del acoso y hostigamiento. Leyeron algunos testimonios de denuncias que llegaban de, bueno, como las fintech están tercerizando el cobro de deudas en estudios que se dedican especialmente a eso y recurren a métodos que son ilegales, como el hostigamiento a terceros, ¿no? Básicamente lo que más se repetía era que llaman a los jefes, llaman a los lugares de trabajo de la gente que está endeudada para avisar que el empleado está endeudado y bueno, y así avanzan. Creo que acá hubo un caso. Y Ah, sí. me parece que sí, pero no estoy seguro. Acá, Sí. ¿Acá o acá? Acá. Mira. Sí, vos te acordás. Ah, ¿O no? ¿te acordás? Sí. Tenés razón, mirá vos. Pará, tenés razón. Es verdad, no lo nombremos. Claro. Pero tenés Llegaban razón. cartas, documentos. Bueno, no, cartas, documentos, no, comunicaciones o llamados. llamados de. Comunicaciones, es verdad. No era una empresa de estas, sino me parece que era como la cuota de Frávega, una cosa más así, ¿no? Era. Ay, no me puedo acordar, pero mirá vos, tenés razón, che. Tenés razón. Mirá vos cómo no me di cuenta en ese momento, ¿eh? Claro. Totalmente, tenés razón. Bueno, ¿sabés qué te estaba por decir? Que ayer estaba viendo, creo que era en A24, en uno de esos, que uno fue y preguntó, digo, en el fondo es una pregunta válida, que es, che, ¿eso es verdad? Ayer alguien preguntó, dijo, ¿alguien conoce algún caso? Y empezó a preguntar, como, no, pero, ¿y qué decían los periodistas? No, esto lo había informado tal, y nadie tenía un caso. Claro. No puedo creer que es verdad. Para que quede claro para la gente que no es nada extraordinario. Un compañero del diario que tenía una Sí, deuda sí, y sí, como acá llegan las cartas, las vemos todos, era eso. Mandaba la carta la persona con la que tenía la deuda, la empresa con la que tenía la deuda, mandaba una carta acá exigiendo. Sí, me acuerdo que me llamaron los jefes, me dijeron, bueno, tenemos que hablar de esta situación, mirá que te cuento que a esta persona, nos están llamando por esta persona. Bueno, increíble. ¿Me bancás un segundo? Ahora seguimos. Sí. Porque está con nosotros Pedro Bucetti, ahora lo vamos a conectar. Él es titular de DEUCO, que es Defensa de Usuarios y Consumidores. Y vamos a hablar un poquito justamente de este tema. Ya lo tenemos conectado a través de llamada, de videollamada. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Nicolás Varela y Manuel Nieto te saludan acá. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Bueno, Pedro, gracias por atendernos y bueno, venimos hablando un poquito del tema de las billeteras virtuales. Recién Manu estaba mencionando cómo era el número. 2.240 denuncias que tiene registrada Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires en el primer semestre. Esto dieron a conocer ayer en el gobierno de Kicillof. Por eso te queríamos preguntar un poco la situación. Bueno, la situación es más que grave desde el momento en que no hay ninguna medida dispuesta por el gobierno nacional de control sobre la acción no solamente de las billeteras virtuales, sino de todos los organismos, entidades, empresas que prestan dinero
a través de entidades bancarias, entidades financieras, entidades comerciales, aplicaciones, etc. El gobierno nacional, a partir del inicio de su gestión, desreguló la actividad, eliminó los puntos principales de lo que era la ley. ¿Se nos cortó? Las tasas de interés que se aplican y por lo tanto hoy los usuarios estamos sometidos a las condiciones que imponen estas empresas, situación que ha sido reconocida por el propio gobierno nacional a través del ministro de Economía. El ministro de Economía, cuando le hablan de sobreendeudamiento y de todo este tipo de situaciones derivadas del descontrol en que ha generado el gobierno nacional, dice que es una cuestión entre privados donde el gobierno nacional no tendría ninguna obligación de intervenir. Y este es el punto principal sobre este tema. O sea, por más que sea una negociación entre privados, el Estado debería poder intervenir. Es que no es una negociación entre privados. Es una negociación que siempre estuvo regulada y hoy no lo está. Por eso, las aplicaciones y las entidades financieras están recibiendo dinero a través de los plazos fijos y están pagando entre el 1,5% y el 1,8% mensual y están cobrando tasas del 50, 60, 70% mensual. Esto lo vemos diariamente. O sea, Con solo entrar en una aplicación y hacer la prueba de pedir un crédito, cualquier usuario, cualquier funcionario, cualquier dirigente puede saber qué tasa están cobrando este tipo de empresas cuando ofrecen un crédito. Y esto amerita que el Estado Nacional intervenga y regule la actividad, porque esto es lo que está generando problemas, sobreendeudamiento, y no es solamente un problema económico el sobreendeudamiento, es un problema que rompe la estructura familiar, genera conflictos en la familia, genera separaciones, genera confrontaciones. ¿Por qué? Porque la cuestión económica es vital en este sentido, en este momento en el cual, además de este tipo de problemas que se generan por la falta de recursos, está el otro problema que tiene que ver con que la gente ha perdido el trabajo y si tiene trabajo ha perdido poder adquisitivo y por eso tiene que recurrir al endeudamiento y la falta de pago genera el sobreendeudamiento, que es lo que estamos viviendo. Niveles nunca igualados en la historia argentina. Los niveles de endeudamiento y de sobreendeudamiento generado exclusivamente y únicamente por la política económica de Milei y del ministro Caputo. Y todas las acciones que se vienen haciendo, las iniciativas como la del gobernador, son gestiones de buena voluntad. Lo mismo que pasa en el Congreso. En el Congreso hay 25 proyectos de ley sobre el tema del sobreendeudamiento. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso Nacional? Los proyectos tienen giro a distintas comisiones, pero están en cabeza de la Comisión de Presupuesto. ¿Quién maneja la Comisión de Presupuesto? La Libertad Avanza. ¿Qué hace la presidencia de la Comisión de Presupuesto, tanto en diputados como en senadores? Cajonear los expedientes. Y por lo tanto, los proyectos de ley pueden ser brillantes, pueden ser de muy buena calidad, pero si no se tratan, todo termina en nada. Y por lo tanto, como no hay además actitudes de los gobiernos municipales y de los gobiernos provinciales de protección a millones de usuarios que estamos sobreendeudados, el usuario está solo en la más absoluta soledad y desguarnecido de toda protección. Porque ante esta falta de regulación, lo que debieran hacer los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales, generar
ámbitos institucionales de defensa del consumidor sobreendeudado. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál sería el mecanismo? Una oficina en la municipalidad o en el gobierno provincial donde se reciban todos estos temas de sobreendeudamiento y donde el Estado municipal o el Estado provincial actúe en defensa de ese consumidor sobreendeudado. Esto no sucede y lamentablemente vemos la situación gravísima de millones de argentinos que están en esta situación. Pedro, todo esto que vos nos estás contando, por ejemplo, de las tasas altísimas que cobran las billeteras virtuales, o lo que comentaba ayer el gobernador que detectaron que las tasas son diferentes según el usuario y nada de eso está transparentado. En todo ese cúmulo de situaciones, ¿las fintech están incumpliendo algo o simplemente como están desreguladas están actuando según su propio beneficio y hasta que nadie les ponga un límite lo pueden seguir haciendo sin ningún problema? Pero si no está regulado, si todo está permitido, ¿qué le podés reclamar a estas empresas? Esa es la pregunta que te Desde, hacemos en desde realidad. el ¿Hay algo que sentido podamos común, reclamar? desde la buena voluntad le podés reclamar, pero Claro, no por tenés eso, ¿qué le vamos a normativa, reclamar? ¿Qué le vamos a no te reclamar a va a defensa dar. del consumidor? ¿Qué le vamos a reclamar a defensa del consumidor del municipio, de la provincia, si en realidad ellos están jugando dentro del el amplio margen que tienen para hacer sus negocios, ¿no? Pero, a ver, pero hay herramientas que puede utilizar el Estado municipal y el Estado provincial para defender a estos usuarios sobreendeudados. Lo que hay que poner es voluntad política. Bien, ¿cuáles serían Lamentablemente, esas? ¿Qué tipo de herramientas podrían llegar a ser como para los que nos estén escuchando y puedan también pedir esto? intervenir ante las empresas que le están reclamando la deuda en defensa del usuario, utilizando las herramientas que hoy tiene la ley de quiebras. En Salta, hay una jueza que tiene este año 100 casos de pedidos de quiebra de usuarios de ciudadanos, no de empresas, ni de pymes, ni de grandes industrias. Pedidos de quiebra. Se puede utilizar la ley de quiebras para defender a ese usuario que si hoy tiene que hacer un pedido de quiebra en forma personal, tiene que contratar un estudio jurídico, con lo cual le sale más caro contratar al estudio jurídico que iniciar la acción. Si esa acción la hace el Estado municipal a través de sus estudios jurídicos, su asesoramiento legal, ese usuario tiene protección legal y puede salir airoso de esa situación de sobreendeudamiento. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia de Salta? Donde estos 100 pedidos de quiebra han sido tratados favorablemente. El año pasado, la misma jueza resolvió 65 pedidos de quiebra en su provincia. Está esa herramienta, que no es la que originalmente tenía como objetivo proteger al consumidor sobreendeudado, pero se puede utilizar como herramienta siempre que haya voluntad política, decisión política, que es lo que falta, lamentablemente. Y aquí el ámbito principal y primero que debiera tener el consumidor sobreendeudado es su lugar donde vive, que es el municipio. Allí debiera haber un área de protección jurídica que puede ser instrumentada a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que existe en todos los municipios, pero que no lleva adelante esta tarea. No, fíjense que lo que nos está contando de la ley de quiebras y demás es una buena idea que no habíamos escuchado. Entonces, claro, yo creo que hay falta de, ¿no? Mucha gente no debe saber ni que existen en las municipalidades este tipo de oficinas. No, es que la oficina existe. En toda la provincia de Buenos Aires, salvo algunos municipios, existe la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Es un ámbito específico
que trata todos los temas vinculados a la ley 24240. Tarjetas de crédito, servicios públicos, servicios privados, etc. Pero hoy, teniendo en cuenta esta situación tan acuciante para miles de familias, ese ámbito debiera estar dedicado principalmente al tratamiento del sobreendeudamiento. Sí, ¿En qué consiste? En hacer la presentación judicial en defensa del usuario. Si el usuario tiene que recurrir a un estudio jurídico, obviamente tiene un costo. Y si está sobreendeudado y si no puede pagar la deuda, no le puede pagar a un abogado. Entonces, es el Estado el que tiene que ir en socorro de ese ciudadano, vecino del municipio que tiene el problema. Es simplemente ampliar el cuerpo legal que tiene un municipio donde hay un abogado, tener 4 o 5 abogados que puedan tramitar todos estos reclamos de los usuarios, defender, proteger, así como la ley de quiebras protege a claro. la pyme, primero ante una convocatoria de acreedores y después resolviendo la cuestión de fondo, bueno, de la misma manera puede defender al ciudadano sobreendeudado. Pero hoy esa herramienta no se está utilizando. Y por otra parte, tenemos un contexto más general, que es la falta de decisión del gobierno nacional de regular todo este tipo de actividad. El hecho de que la tasa sea libre y de que hoy haya usuarios que estén pagando 600, 700% anual de tasa de interés es un escándalo. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía, legaliza la usura. Yo estaba viendo acá y la verdad que es muy buena la idea que nos contás. Mientras hablaba se me dio por abrir la aplicación de Mercado Pago y poner el número que me da a prestar y dice costo financiero total efectivo anual 1.273,77%. Bueno, ahí tenés. Yo me quedé corto, dije 700%. Mercado Por- Pago 1200%. A la decime. Eso, ¿cómo puede ser conceptuado? ¿Cómo Claro. puede ser calificado una tasa donde esta empresa y otras tantas Mm, reciben dinero al 1,5, al 1,8% mensual, que terminaría siendo un 25% anual de tasa efectiva anual, acumulándola mensualmente, y están prestando la plata a 1.200%? ¿Cómo el Estado Nacional puede hacerse el distraído, puede justificar este tipo de tasa de interés que están siendo aplicadas en el mercado? Y no es la única empresa. Esta es la claro. empresa de más conocimiento, la más conocida, pero hay centenares de empresas, legales e ilegales, que están pululando por las páginas, por los sitios web, por las aplicaciones, por los teléfonos celulares, ofreciendo dinero a este tipo de tasas. Pedro, no sé si queda algo más. Te agradezco mucho por charlar con nosotros. Vamos a seguir de cerca este tema. Así que nada, esperamos poder hablar en cualquier momento. No, los agradecidos somos nosotros, y esta idea que hoy planteamos aquí, la planteamos en la reunión que se hizo hace un mes y pico en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Usuarios y Consumidores. Pero por dónde se dificulta la cuestión? Por la voluntad política, por la decisión de quienes nos gobiernan, intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera. Y por supuesto, aquí también hay algunos que se hacen los distraídos. Los colegios de abogados que tendrían que salir a decir, hablar sobre este tipo de temas, tampoco hablan. Entonces, lamentablemente, el ciudadano ese que nos está escuchando en la radio y que tiene este problema, siente como que está absolutamente desamparado. La sensación es la que vos describís, no tengo ninguna duda. Pedro, te agradezco mucho y bueno, repito, espero que podamos hablar pronto. Cuando ustedes gusten, estoy a disposición. Recién comentaba con
la productora que me conectó, tenemos un tema también acuciante, que es el tema del subsidio a las garrafas. Fíjate que en el programa UAR había inscritos 3.900.000 usuarios de garrafa que percibían un subsidio, un pequeño subsidio que les permitía comprar la garrafa o por lo menos pagar parte del precio de la garrafa. Hoy hay un subsidio de más o menos 9.600 pesos por garrafa, pero el Estado Nacional, la Secretaría de Energía, obligó a esos 3.900.000 usuarios que estaban inscritos en ANSES a reinscribirse. Ayer estuvimos con el subsecretario de Planeamiento Energético, Antonio Milanesi. Se reinscribieron 250.000. Quiere decir que tenemos 3.650.000 usuarios de garrafas, cuando hoy la garrafa vale entre 24 y 30.000, que no están recibiendo un peso de subsidio a la garrafa. Y estamos hablando de 4 provincias argentinas que no tienen gas natural: Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, y el 34% de los hogares de la provincia de Buenos Aires que no tienen gas y que tienen que comprar garrafas, y sobre todo de la población más vulnerable. Hoy, cuando la garrafa vale entre 24 y 30.000, no están recibiendo un peso para la compra de la garrafa. Es esto de reescribirlos digamos, la metodología típica. Hay que reescribirse porque sí, así sabemos que una buena parte no se va a reinscribir. Y vos decís que quedaron afuera 3 millones y pico de personas de esto. Totalmente. Ayer se lo dijimos al secretario Milanesi. ¿Hace cuánto que A están ver, así sin recibir ningún tipo de subsidio? Ellos había inscritos 3.900.000 usuarios que estaban inscritos en ANSES cumpliendo todos los requisitos requeridos para tener el subsidio. No tener gas natural, no tener ingresos, una asignación universal por hijo, veterano de Malvinas, etc. Bueno, de esos 3.900.000 se reinscribieron 250.000. Quiere decir que el resto no cobra. Pero además, de esos 250.000 que se reinscribieron, para poder recibir el subsidio, tiene que comprar la garrafa en una estación de servicio de su localidad, porque el comercio del barrio, la ferretería, el almacén del barrio, el kiosquito del barrio que le vende la garrafa, no está habilitado para vender garrafa y por lo tanto, si la compra en ese lugar no recibe el subsidio. Tiene que comprarla en una estación de servicio que está habilitada y el usuario que la compra tiene que tener habilitada la aplicación Modo y pagar la garrafa con esa aplicación. Si esto no lo tiene, no puede comprar la garrafa, o sea, puede comprar la garrafa, pero no va a recibir el subsidio. Todas estas dificultades se las planteamos ayer al secretario Antonio Milanesi, con la promesa de revertir esta situación, de permitir que se reinscriban en ANSES, cosa que no se puede hacer hoy. Hoy ANSES ya no atiende más la inscripción para la garrafa, y ese fue uno de los puntos que le requerimos a Milanesi, que ANSES vuelva a atender, que el subsidio se pueda pagar con cualquier aplicación. Todos sabemos que la aplicación más utilizada es Mercado Pago, bueno, sí, que se pueda pagar con Mercado Pago y que se pueda comprar en cualquier lugar, no en esa estación de servicio que está a 2 o a 3 kilómetros de donde yo vivo y no puedo ir con el tubo de garrafa que pesa hasta ese lugar para poder comprarla. Bueno, todo esto fue motivo de la reunión que tuvimos ayer con el secretario, que esperemos que cumpla su palabra, que eso fue lo que nos prometió, y cambiar todas estas cuestiones. Y además, ese subsidio que hoy no llega a 9.600 pesos, que sea actualizado de acuerdo al valor de la garrafa y que cubra por lo menos el 50%
del valor de la garrafa. Hoy, esos 9.600 pesos no cubren ni el 35% del valor de la garrafa. No te hago más preguntas porque la verdad es que la explicación es clara, está ordenada y es un tema que, como bien decís, la verdad es que a nosotros incluso nos toma por sorpresa, no es algo de lo que se Bueno, hable y es muchísima gente la que vos estás mencionando. Por eso te hacía una cortita, que es, ¿cuándo fue que dejaron de recibir el subsidio? ¿En qué momento? a ver, el programa Hogar se dejó sin efecto el 31 de diciembre de 2025, pero estos usuarios no cobraron el subsidio durante 8 meses de 2024 y durante 11 meses de 2025, con lo cual tienen derecho a Claro, recibir la compensación por compensación. los meses que no lo estuvieron percibiendo porque el programa Hogar estaba vigente. Eso es otro de los temas planteados en lo que hablamos ayer. No le Totalmente. pagaron durante prácticamente 2 años, dieron de baja el programa, pero debieron haber pagado retroactivamente. Obviamente, como eso implicaba un gasto para el gobierno de 35.000 millones por mes, lo que hicieron fue darlo de baja, no pagar y hoy obligar a que la gente se reinscriba. Y lo que vos me decías recién, de que a ustedes los toma por sorpresa, lamentablemente es lo que pasa habitualmente. Este tema no está como agenda en los medios. Este comunicado que nosotros le acabamos de mandar a ustedes, se lo mandamos a 50 medios y a todos los grandes medios gráficos nacionales y no salió en ningún lado, lamentablemente. Y estamos hablando de 3.900.000 Tal cual, tal cual. familias. Y cuando nosotros hablamos de la ciudad en la que vivimos nosotros, en las ciudades en las que vivimos nosotros, que están en el conurbano, nosotros estamos en Monte Grande, pero atendemos también periodísticamente Loma de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza, son lugares, sobre todo este último, son lugares donde se usa mucho la garrafa. Hay mucha gente que usa garrafa por no tener acceso al gas natural. Así que nada, la verdad es que vamos a tratar de seguirlo un poquito más, ese tema. Vamos a tratar de seguirlo un poquito más, porque es un tema para mí clave, porque son todas pequeñas cositas donde te van mordiendo y así después se preguntan por qué no hay consumo y no, y si tenés que estar con la garrafa, con el coso, con la luz, y ahí terminás cayendo en la deuda, que era lo que empezamos a hablar al principio. Pedro, te agradezco mucho. Para que tengas una idea, Sí, nosotros te decíamos recién que hay 4 provincias argentinas que no tienen gas y por lo tanto uno de los elementos con los cuales se puede cocinar o calefaccionar es la garrafa. Pero en el Gran Buenos Aires, el 34% sí, de sí, sí. los hogares no tiene gas. Claro. Entonces, en Esteban Echeverría, en Loma de Zamora, en La Matanza, en Florencio Varela, 3,4 hogares de cada 10 o compran garrafa o usan leña o usan energía eléctrica, que es lo que también viene pasando, se reemplaza por energía eléctrica y entonces le están llegando a las familias cuando consumen 600 kilovatios, que no es un consumo extraordinario, facturas de 120, 150 mil pesos. Otro tema que contribuye al Sí, sobreendeudamiento, pagar la totalmente. factura de luz. Totalmente. Pedro, tenemos otro invitado acá para hacer pasar, te agradezco, pero bueno, nada, te dejo pendiente para poder hablar en otro momento con más profundidad de estos temas también, que son Cuando los guste. que, Un la- abrazo y gracias por el tiempo que nos diste para poder explicar esto. por favor, gracias por las explicaciones. Un abrazo grande, Igualmente, gracias. abrazo grande. Pedro, en el fondo hay algo de todo lo que está diciendo que esa es la verdadera economía, ¿no? La de pagar la luz, la de pagar el gas, la de tener la garrafa, la de todas cosas que cuando yo veo los programas de televisión, lo que él decía La de recién, pedirle 200 lucas a Mercado Pago para llegar a... 200 lucas para Mercado Pago, la de la garrafa que te aumentó y no te alcanzó, no te aumentaron el subsidio que tenías, es tremendo. Todas las micros hacen la macro, ¿no? Es la frase que está de moda ahora. Que es totalmente falso, ¿no?
Che, me quedé con lo de tu costo financiero total efectivo anual. Sí. ¿Cuánto? 1200%. ¿Y por qué el mío 139? Porque vos no tuviste el problema que tuve yo el año pasado. Ah, vos estás considerado Claro. un tipo de riesgo. Un tipo de Galperín riesgo. dice, este no me la devuelve. Este Tal me cual, pide y no me la tal cual, devuelve. tal Ahí cual. va, ahí va. No, tuve el problema ese que te dije de la tarjeta de crédito. Ojo, no fue tan grande. Ahora, ¿cómo sabe Galperín que vos tuviste un problema con la tarjeta de No, crédito? igual eso es público y siempre fue público. El verás. No, nunca tuve Verás, pero sí que si vos entras al Banco Central con el quit, ¿sabes cuánto? Yo puedo saber cuánto debes vos. ¿Cuánto de...? Por más que claro. estés en mora o no. O sea, cuánto le tenés que pagar a la tarjeta de crédito este mes. Claro, en Sí, mora se es sabe. cuando pasan más de 3 meses de Sí. incumplimiento. No, nunca tuve mora. Sí que me pasó el año pasado y por eso lo empecé a mencionar. Arrancás con un gastecito con la tarjeta, 2 gastecitos con la tarjeta y llegás a un punto en el que vos, y esto le pasa a todo el mundo, yo soy el único boludo que lo dice al aire, pero le pasa a un montón de gente, en el que empezás a vivir con cobrar el sueldo, pagar la tarjeta y arrancar de vuelta. Claro, sí, ¿Entendés? sí, Que la se te va rueda. el sueldo enterito a la tarjeta y a partir de ahí volvés a vivir el mes con la tarjeta, tratando de achicar para el mes siguiente Y pagar esa la rueda, tarjeta. para ahí acomodarla, te lleva unos Sí. meses con viento a favor. Con ¿no? viento a favor, Con te viento a lleva favor, unos que meses. que no se te rompa el auto y porque después en la vida de la gente pasan esas cosas, ¿no? No, viento a favor, algún ingreso extra tenés que tener, si no es imposible. O sea, alguna cosa que pudiste vender y que salió bien. Y también con trabajo. Tal cual. O sea, eso es lo que yo siempre pensaba. Digo, ¿cómo hubiera sido salir de esto sin trabajo? O sea, sin saber, porque vos te podés, para ajustar el cinturón, vos tenés que tener planificado los pagos y tenés que tener medianamente planificados los cobros. Los ingresos. Claro. ¿Cuánto vas a tener? ¿Hasta dónde podés gastar y hasta dónde no? Claro, no puedo gastar hasta acá porque tú. Y sí, básicamente, ojo, ¿dónde me pasa a mí? En creer que a mí realmente arranca con un error, que es creer que a mí me debitaba el total de la cuenta. Y Ah, no, de distraído. te debita el pago mínimo. Claro. Y ahí vos empezás a hacer una rueda. La rueda, capaz es que estaría diciendo cuál es mi sueldo. Porque te iba a decir, tampoco era mucha plata. Pero era mi sueldo entero. Claro. El sueldo ya entero, estabas ahí. pagar el sueldo y volver a empezar. Nada, tener la suerte de tener algún ahorro fue... Y me acuerdo de que fui al banco y le dije, yo no entiendo. Por favor, ¿me lo puedes dejar en cero? Te doy lo que haga falta. Yo te doy le digo, hacé de cuenta, no, le dije, hacé de cuenta que voy a cerrar mi cuenta del banco, no la voy a usar más. Entonces decime por favor cómo hago para que el mes que viene, cuando yo abra la cuenta, me diga, te debes cero. Reseteame la vida financiera. Resetea, tal cual. Tuve que ir así, con ahorros, y decirle, reseteamela, porque esto me está volviendo loco. Y te acordás, Lu, que lo decíamos, ¿no? Te están llamando por teléfono y hacíamos el chiste. Y sí, es el banco que está queriendo que le pague. Me quedó un datito nada más de Sí. lo de ayer de Kicillof. Decían que por estos incumplimientos que detectaron en las billeteras virtuales, que no tienen que ver con lo de la tasa de interés, por ejemplo, y con ese tipo de cosas, Ujú. sino, por ejemplo, con lo del acoso y el hostigamiento, Claro. con la falta de información clara y precisa sobre las deudas, en los términos y condiciones, por ejemplo, pavaditas que puede ver el área de defensa del consumidor que incumplen con la ley. Bueno, te podés aceptar los términos y condiciones sin leerlos, por ejemplo. Estaba Claro. la posibilidad de hacerlo. La verdad es que nunca nadie leyó los términos y condiciones de nada, No, pero sí es una herramienta que hay que tener, que es que para que vos puedas aceptarlo tenés que efectivamente haberlos por lo menos scrolleado, y eso no estaba pasando en algunas de las billeteras virtuales. Otro tenía que ver con que no hay botón de arrepentimiento, que es obligatorio que haya un botón de arrepentimiento para cuando vos pedís el crédito, que te dure, no sé, unos minutos, unas horas, y no estaba. En base a todos esos incumplimientos y lo que ya estuvimos comentando de los llamados hostigando, que son ilegales, estaban hablando en defensa del consumidor de multas por 1.800 millones de pesos para cada una de estas fintech. ¿Cuántos son 1.800 millones de pesos? $1,5 millones. No le va a cambiar mucho, no va a tener que vender ningún lechón No. Galperín para poder pagarlo. Pero bueno, es lo que decía un poco Pedro, ¿no? Que tiene que ver con mostrar voluntad política, con también visibilizarlo, porque estas empresas al final viven de su prestigio, de alguna manera. O sea, tener la plata en Mercado Pago es porque vos confías en que Mercado Pago tiene la espalda, que no te va a defraudar. Entonces,
todo este tipo de acciones afectan el prestigio y la confiabilidad de estas empresas. Bueno, de alguna manera lo que puede generar es que del otro lado tengan, bueno, si se está percibiendo que somos unos usureros que estamos dejando a la gente en la calle, vamos a tener que dar la vuelta de alguna manera y, bueno, seguramente tiendan a algunas acciones más benévolas, ¿no? Aunque todo esto siempre dejando en claro que están jugando dentro de lo que la ley les permite. Sí, hay algo en todo eso que decía recién Pedro, que decía, bueno, pero si se hiciera esto, si se hiciera esto, si se hiciera todo esto, porque sabemos que desde el Ejecutivo no se va a hacer nada. Desde el Ejecutivo no se va a hacer nada. No es nuevo el fenómeno del endeudamiento, no es nuevo el fenómeno de las billeteras virtuales. Me acuerdo que se hablaba mucho, Daniel Arroyo, por ejemplo, en un momento hubo un proyecto de ley que hablaba mucho de los prestamistas de barrio que estaban muy fuertes. Esos son todavía peores, ¿no? Porque, no digo, habrá prestamistas de barrio mejores y peores. Seguro que son peores que la fintech. Pero esos no te llaman a tu jefe con una carta de documento, ¿no? Eso en muchos casos, comentaba ayer el gobernador después en la conversación más informal que tuvimos, o sea, esos muchos casos de inseguridad o violentos que se conocieron en los últimos meses y que pasaron por hechos de inseguridad, tuvimos información de que en realidad tenían que ver con cobros de deudas, ¿no? Barriales. Totalmente. ¿No? Entonces, es un famoso fenómeno. es que a veces pasa por inseguridad cuando le roba las zapatillas y cuando no le roba las zapatillas se dice ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas. ¿Qué pero pasó? que vamos a decir la verdad, que te hayan ido a buscar a la esquina y te hayan pegado 2 tiros y te hayan llevado, que el hecho de que se hayan llevado la zapatilla no le quita que en realidad no te dispararon por las zapatillas, sino por otra cosa mucho más compleja, claro. Bueno, sí, son antes que el presta de barrio, mejor Mercado Pago, ¿no? 100%. Pero bueno, por ahí hay un presta. Pero ahí también hay gente bien. Quizá por eso también ahí hay un abuso, digamos, en la regulación. Yo te la tomo esa, de que... ¿Sabes cómo arranca el crédito de Mercado Pago? Que es 100% lo que vos acabas de decir de los bancos, porque ya no lo uso el de Mercado Pago. Pero ¿sabes cómo arranca mucho? Tengo que pagar rápido. Claro. Tengo que pagar rápido y no tengo la plata en el Mercado Pago y te aparece la opción que dice pagar en... Es que de hecho, claro, eso, que ni siquiera pedís un préstamo. No. Directamente cada pago lo podés hacer como si hubieras tomando pedido un crédito. la plata y claro. lo hubieras pagado. Y estás así en el apuro, pum, tirás. Y después sí, bueno, después lo pago y te dicen, mira que si lo pagas antes te descontamos los intereses, pero el tiempo que lo tuviste igual te cobra los intereses. Y lo último para tener en cuenta en toda esta discusión, que hay que tomarlo en cuenta, que hablamos un montón y no lo mencionamos, es la educación financiera, ¿no? Que cada uno también, sin caer por ahí en la postura del gobierno, de nadie te puso una pistola en la cabeza y arreglate solo y todo eso, sí es importante que cada uno sepa, que cada uno sea consciente de sus cuentas, que cada uno se fije, averigüe lo que es el costo financiero total, cuánto va a terminar pagando, cuánto le ingresa, cuánto le sobra. Bueno, o sea, realmente hay una responsabilidad individual y es importante, por supuesto, que desde el Estado, nosotros desde los medios y la gente en sí misma tome conciencia de que, bueno, que no es joda. Sí, y sobre todo estamos mencionando que el grupo especialmente afectado es el de los jóvenes, ¿no? El de los jóvenes que... Viste, entran un montón de cosas en juego ahí y bueno, y hay que pagar igual y como decimos, son monedas porque empieza Mercado Pago que te presta, que ahí te estaba fijando, a mí Mercado Pago me presta, creo que decía algo así de 400.000 pesos, pero en una época cuando empezaste presta 80.000. Y se da la paradoja, como se comentaba ayer en provincia, de que hay chicos que todavía no ingresaron al mercado laboral, claro, y ya son morosos. Claro, o sea, son chicos de 18 años que nunca tuvieron un trabajo y ya son morosos. O sea, imagínate lo difícil que es que te vayan a contratar cuando empiezan a buscar información. ¿A cuál contratás? Al que... Totalmente. Recién nos decían en el chat de YouTube, decía, claro, te llaman al jefe como si fueran a convencer a tu jefe de que te aumente el sueldo para que vos pagues la deuda. Y no claro, salvo que el empleado sea un tipo muy valioso, que dice, bueno, claro, tengo este ingeniero que claro, no lo quiero ver tan estresado. No, y aparte no lo hacen para eso, no lo hacen para ver si te aumenta el sueldo, lo hacen para que amenazarte con que te van a echar. Claro, o sea, claro. Sí, para que venga tu jefe y te diga, resuelve esto porque me están rompiendo las bolas a mí, resolverlo porque te van a echar. Bueno, 10 de la mañana, 37 minutos. El otro día un kiosquero me dijo, ¿podés creer que me llovió el 4? ¿Cómo que llovió el 4? Sí, la lluvia que hubo. ¿Y qué? Y era el cuarto día hábil. Me perdí el día de cobro, me dijo. A ver. La lluvia
de un día, el cuarto día hábil del mes, le hizo perder las ventas que le estaba esperando. Ah, porque O sea, el día que se vende es un día, el día de cobro. el mejor día del mes es el día de cobro, que la gente tiene ese Sí. manguito extra y se compra el alfajor, la Habían- gaseosa. Habían pasado de ese momento 2 días y estábamos parados en la puerta. Claro, Entonces, ya no es los primeros 15 días, ya no es el... Al tipo lo mató que el día cuarto hábil del mes, y creo que el quinto, o poner la primera mitad del quinto también, había llovido mucho, claro. entonces se perdió, como decís vos, eso. Esa magia de que se produce ese consumo suntuario que Claro. produce el decir, bueno, tengo toda la plata junta para todo el mes, hoy me doy después, sobre todo porque la gente viene, bueno, nos pasa todo, ¿no? Que venís siempre la última parte del mes con la lengua afuera y una vez que decís, bueno, hoy puedo, en vez Y voy de al comer kiosco el enfrente. sándwich de paleta, Claro, ¿no? Voy a solo paleta, le pongo un alfajor también, ¿viste? coca, alfajor, qué sé yo, y el día de cobro. Claro, no estamos hablando nada de irse de Ni la vacaciones, primera ni del fin de semana, semana, ni de nada, ¿no? Para que Kiosquero. el kiosco funciona el día de cobro. Bueno, un poquito de música y vamos a cambiar de tono con todo esto. Gracias, Manu. Vamos a recibir a nuestro primer artista de este viernes de Peña. ¿Le podemos decir así?